explicar, comentar, pensar en conjunto acerca de los mecanismos internacionales y nacionales y también regionales, por eso ahorita viene la relatora de ESCA de la Comisión Interamericana, justo con el fin de apoyar los distintos esfuerzos para la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Y bueno, un poco la idea es que podamos intercambiar desde distintas perspectivas. Tenemos a Francisco Cali, que es el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Él y yo formamos parte de la rama de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, entonces vamos a platicar un poco de cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Y cómo podemos apoyar sus esfuerzos, qué tenemos en nuestra caja de herramientas para ello. Pero también tenemos algunos casos de experiencias nacionales, ¿no? Del Punto Nacional de Contacto del Brasil, con Evelyn Meneses Álvarez, de la Defensoría del Perú, con la defensora adjunta Alicia Banto Cabanillas, y también tenemos pues testimonios de un compañero, también Luis Antonio Díaz Barroso, que es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Aucayama, que nos va también a contar un poco cómo funcionaron estos mecanismos en un caso real que vivió su comunidad con un derrame hace poco. Y bueno, y como les decía, Soledad García Muñoz, que es la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también para que nos cuente un poco pues desde la perspectiva interamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo nada más, como les decía, contarles el mecanismo al que pertenezco, que es el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Es un mandato colectivo, a diferencia del compañero, que es un mandato individual, con los pros y contras que eso implica por la carga de trabajo, pero también por generar consensos entre 5 personas. Entonces, pues bueno, entre las herramientas de nuestro mandato, por supuesto, está las visitas a los países. Hacemos visitas a los países, hacemos recomendaciones, hablamos con todos los actores, documentamos. En América Latina el grupo de trabajo ha hecho 4 visitas ya a México, Brasil, Perú y Honduras, y estamos ya organizándonos para llegar a Argentina, a la 5ª visita en nuestra región en febrero del año que viene, y hemos hecho visitas a otras regiones, por supuesto, que es una herramienta muy importante, pero también tenemos las comunicaciones, donde podemos recibir denuncias de afectaciones, violaciones a los derechos humanos en el contexto de nuestros mandatos y hacer recomendaciones. Están estas actividades diferentes que tenemos, foros, conversaciones, visitas académicas, etcétera, que también son como mecanismos bien importantes, y todo este diálogo con otros mecanismos, ¿no? Con instituciones nacionales, con otros organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo, y otras organizaciones socias, digamos, y también con el sistema interamericano, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a moderar esta conversación, así que no voy a hablar más, pero bueno, también atenta a sus dudas o preguntas. Entonces, le cedería la palabra primero a Francisco para que nos cuente un poquito, un poco sobre, bueno, cómo ves tú el trabajo de estos mecanismos y qué estamos aportando, qué retos enfrentamos, todo en 5 minutos. Una primera ronda. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Saludos a todas y todos. A mí me pidieron, no quiero contradecir, pero me pidieron que hablara sobre los órganos de tratados. Sí, yo fui miembro del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Entonces, los organizadores de este panel me pidieron que hablara sobre los órganos de tratados. Muy bien. Exactamente, por favor. Los órganos de tratados son comités que han sido organizados en virtud de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Estos son 9 tratados, pero hay 10 comités. Yo siempre digo que son 9 comités y un subcomité, porque el comité contra la tortura se divide en el comité de tortura, y ahorita perdonen, pero no me recuerdo el otro, el subcomité, el nombre del otro subcomité. Pero entonces a partir de ahí son 10 comités los que existen en Naciones Unidas. Y estos todos son organizados a partir de los convenios internacionales de derechos humanos. Muy bien.
Todos estos comités están organizados a partir de expertos independientes que son nombrados por un periodo de 4 años cada uno y que las elecciones se dan a cada 2 años para ir reciclando, podríamos decir, o ir eligiendo la mitad del comité para que la experiencia se quede dentro del comité. Es de esta forma como a cada 2 años se da una elección de los miembros de los órganos de tratados. Por el foro en que estamos participando, es importante mencionar, valga la redundancia, la importancia que tiene el papel de la sociedad civil en el trabajo de los órganos de tratados. ¿Por qué? Por el hecho de que sin la información que la sociedad civil les envía a los comités, no se podría hacer el trabajo, porque se tendría solo la versión de una parte de los que están involucrados en la defensa, en la protección o en la violación a los derechos humanos. Es por eso la importancia que tiene el papel de la sociedad civil. Por supuesto, también las empresas privadas. Las empresas privadas también pueden utilizar los órganos de tratados. ¿Por qué? Por el hecho de que hay denuncias muchas veces en contra de estas empresas y es importante que también las empresas den su versión con respecto a la situación que está siendo denunciada en ese momento. Desde mi experiencia en el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, hay varias formas que la sociedad civil puede participar. Una en la solicitud ¿cómo se llama? De comunicación temprana y comunicación urgente, que está basada o fundamentada en el artículo 9 de la Convención. Y también estos procedimientos lo que quieren es evitar que se violen los derechos humanos establecidos en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y la urgente es evitar que esta violación, si ya se dio, se incremente la violación a los derechos humanos. También se puede utilizar la comunicación individual que está establecido en el artículo 14 de la Convención. Esto previo a agotar los procedimientos internos legales de cada país, pero también previo a la aceptación del Estado a la competencia del comité. Esto es bastante importante. Yo creo que esa sería, digamos, pero además de eso también está la participación de la sociedad civil en la entrega de los informes periódicos que tiene que entregar el Estado, que el Estado tiene la obligación de darle participación a la sociedad civil. Pero cuando esto no sucede, la sociedad civil puede participar a partir de los famosos informes sombra, alternativo o informe paralelo. Entonces, estas serían, digamos, las formas de participación de la sociedad civil y yo me quedo acá porque yo puedo hablar mucho sobre el comité, pero el tiempo no es suficiente. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, entonces les cuento un poco más sobre las comunicaciones de procedimientos especiales. Pues bueno, creo que justo todas estas herramientas son complementarias también, ¿no? Porque dan cuenta de pues, las realidades en los países respecto a estas temáticas, dan oportunidades de participación también a distintos actores, no solamente los actores estatales, a que presenten evidencia, a que presenten sus puntos de vista, a que participen, ¿no? En el caso de procedimientos especiales, que derivamos directamente del Consejo de Derechos Humanos, digamos, no de un tratado, no somos un órgano de tratados, sino pues una rama como de expertas y expertos independientes, los mandatos también podemos recibir denuncias de alguna manera, ¿no? Entonces, eso se manda pues vía una plataforma en línea o a los correos de los mandatos con pues evidencia sobre los distintos casos de abuso que se están cometiendo, qué actores estarían involucrados, etcétera, y eso lo estudian los equipos que acompañan a los titulares de mandatos junto con nosotras y nosotros y pues emitimos comunicaciones al respecto a los estados involucrados y a las empresas involucradas, en el caso, por ejemplo, del Grupo de Empresas y Derechos Humanos. En general hay cruces temáticos, entonces los mandatos tratamos de colaborar y trabajar juntos en estas comunicaciones, ¿no? Si llega una comunicación, si llega una denuncia al grupo de trabajo donde hay empresas implicadas,
pero es una afectación a pueblos indígenas, pues se trabaja, ¿no?, con el mandato de Francisco. Si se trabaja con el mandato de personas defensoras de derechos humanos. Si hay afectaciones ambientales, pues con el mandato de medio ambiente, ¿no? Y así con otros mandatos, derecho humano al agua, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una colaboración bien importante. También, por ejemplo, con la Relatoría sobre Desechos Tóxicos, Manejo de Sustancias Peligrosas, tratamos pues de colaborar realmente para que las preguntas que formulemos a los estados y a las empresas involucradas sean pertinentes a todas estas temáticas, ¿no? Entonces, creo que esa es una herramienta muy importante y que complementa otras herramientas y otros canales que ahora nos van a compartir las otras panelistas también, ¿no? Pero es una instancia muy importante. Y diría que la otra instancia de participación, además, por supuesto, estos foros, diálogos, como decía, distintas actividades, es los informes, ¿no? En los informes que presentamos los procedimientos especiales, tanto al Consejo de Derechos Humanos una vez al año, como a la Asamblea General otra vez al año, siempre son, digamos, dentro de nuestro mandato, un subtema, digamos, o un tema específico, un enfoque específico dentro del mandato. Y ahí siempre se habla de canales de participación a todos los actores también, ¿no? Recibimos insumos de los estados, recibimos insumos de las empresas, recibimos insumos de sociedad civil, de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, de distintas personas expertas, la academia y tal. Entonces, me parece que ese es otro mecanismo bien importante de participación, donde podemos también dar cuenta y hacer un análisis y recomendaciones en torno a temas más específicos dentro de los mandatos. Bueno, sin más, ahora sí, ya quedó cubierta la parte de procedimientos especiales también. Una disculpa por la confusión, tengo un montón de sesiones, como habrán visto. Solo algunas. Le daría entonces la palabra a Alicia Banto, que nos va a comentar un poco cómo pues desde la Defensoría del Perú también han interactuado con estos mecanismos y cómo pues un poco el rol y los esfuerzos y la importancia de las INDHs también y las defensorías en este pues acceso a justicia, digamos, que estamos procurando. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. En la Defensoría del Pueblo del Perú hemos priorizado a lo largo de estos años, ya tenemos 25 años de trayectoria institucional, hemos priorizado temas cruciales como la transparencia y la rendición de cuentas. Y estos aspectos han implicado, por ejemplo, que nosotros hemos planteado modificaciones normativas, hemos trabajado en la construcción de las políticas públicas que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas, y hemos ayudado a que el país tenga, digamos, marcos normativos, políticas públicas, y que además haya, digamos, una cultura ya de la transparencia que desde luego hay que fortalecer. En esa misma línea, con relación a la implicancia de este trabajo en las empresas, desde luego mucho de lo que se ha construido, en verdad todo lo que se ha construido influye directamente en las obligaciones que tienen las empresas también de ser transparentes, de cumplir con marcos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, esta es una prioridad. Y es un aspecto muy importante porque la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para la democracia, para un Estado de Derecho y también para disminuir las asimetrías de poder. La opacidad, la falta de transparencia, no solo, digamos, va de la mano con la corrupción, sino también siempre la opacidad va de la mano con la desigualdad en el poder y con el abuso de los derechos. Entonces, por eso es que todas las instituciones nacionales de derechos humanos tenemos que priorizar siempre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas como impulso, digamos, en los estados. Ahora, ya para hablar de herramientas, hay 3 herramientas potentes que tenemos en la Defensoría del Pueblo. Por un lado está la iniciativa legislativa y la iniciativa normativa. Por otro lado está la elaboración de los informes. Y para hacer los informes, la metodología tiene que ir de la mano con, digamos, con procesos de rendición de cuentas de las distintas entidades públicas y privadas. En el caso de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, parte de su estrategia de trabajo es que antes de publicar los informes tenemos reuniones de trabajo
con actores públicos, generalmente con instituciones públicas, en menor medida con empresas, porque hay un sector de las empresas que pueden ser supervisadas directamente por la Defensoría y otros no. Entonces, cuando podemos sentarlos a la mesa, ¿no?, a empresas, por ejemplo, eléctricas, de telecomunicaciones, donde ahí tenemos un rol de supervisión directo, ¿no? Los sentamos a la mesa y tenemos reuniones de trabajo que están orientadas a la rendición de cuentas. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros usamos como indicadores el tema del respeto de los derechos y del cumplimiento de funciones. O sea, a cada autoridad se le plantea qué resultados tiene del cumplimiento de sus funciones y, por tanto, vamos evaluando si ha cumplido, si no ha cumplido y si eso que está haciendo una institución pública o una empresa va en la línea de proteger los derechos. Entonces tenemos un marco de evaluación para esos procesos, digamos, de diálogos, son reuniones de trabajo, pero en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es estamos pidiendo que nos rindan cuentas a nosotros para nosotros poder ayudar a transparentar y a publicitar la información sobre lo que realmente está ocurriendo con los derechos de las personas. Entonces, los informes que publica la Defensoría del Pueblo en varios aspectos han sido, han fotografiado la situación de derechos como no lo ha hecho otra institución pública, como por ejemplo cuando sacamos un informe especial sobre todos los pasivos ambientales en el Perú. Sacamos un informe sobre pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, y eso impulsó que luego el Estado pudiera abordar este tema con mayor seriedad. Y una tercera herramienta es el monitoreo de los conflictos sociales, porque en el Perú hay una alta incidencia de conflictividad social y tenemos un reporte de conflictos que sale todos los meses desde el año 2004, y aquí se pone en blanco y negro el reclamo de la población, cuáles son los aspectos que están vinculados con el conflicto social, y ayuda a levantar información que impulsa también el hecho de que muchas veces las empresas tienen que dar su versión y por tanto entran en un proceso también de rendición de cuentas públicas. Porque quiero cerrar con una idea, porque creo que ya me queda poco tiempo, ya lo agoté, ¿no? Pero quiero señalar que siempre estamos prácticamente sufriendo el problema de que las empresas en general dicen menos de lo que deben decir, transparentan menos de lo que deben transparentar. Y además los marcos regulatorios, incluso creo que la propia... las relaciones entre los actores llevan a que las empresas se amparen hasta en la costumbre, creo, para dar muy poca información. Se valen del secreto comercial, del secreto de la confidencialidad. Incluso cuando hay graves situaciones como desastres ambientales, como es el tema del derrame de Repsol, hay esta situación donde la falta de información, la falta de rendición de cuentas termina perjudicando al propio rol del Estado, termina impidiendo que la sociedad sea realmente más crítica con lo que está ocurriendo frente a un desastre ambiental, por ejemplo. Entonces creo que es importante que fortalezcamos y tal vez empecemos a derribar estos muros invisibles que impiden que las empresas hagan una real rendición de cuentas, ¿no? Porque yo creo que ese es un tema que además se acompaña con otros problemas graves, como ya lo he dicho, como la corrupción y la vulneración sistemática muchas veces de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Creo que, pues justo como mencionaste el caso de Repsol, pasaríamos a escuchar directamente de Luis Antonio y nada más compartirles, por ejemplo, que en este caso en particular, quien un poco activó el mecanismo de comunicaciones del grupo de trabajo fueron ustedes, ¿no? Fue la Defensoría. Entonces eso también es bien importante. Es decir, no siempre nace estricto senso de sociedad civil esa iniciativa, ¿no? Nos pueden llegar a nosotros
a los mecanismos, a los distintos mecanismos, a los procedimientos especiales, también denuncias o por lo menos digamos, información para que miremos casos específicos de parte de defensorías, de los puntos nacionales, etcétera. Entonces creo que eso es bien importante y pues el grupo de trabajo emitió comunicaciones en el caso de Repsol. Entonces, ¿qué más que escuchar de Luis Antonio directamente cómo ha sido esa experiencia? Buenas tardes a todos en general, a todos y a todas. Gracias por el espacio. Bueno, ya que acá también está un representante de mi país, que es Perú, para que pueda escuchar. Lamentablemente, a veces para redactar un informe, una solicitud, a veces el Estado tiene una lentitud para hacer las cosas, lamentablemente. De repente no solamente pasa en Perú, de repente en Colombia acá. Lamentablemente es así. Quiero empezar diciendo que nosotros, bueno, hemos luchado constantemente y que hoy se cumple exactamente 180 días del dicho derrame, 6 meses. 6 meses desde el 15 de enero del 2022. Quiero empezar diciendo que nosotros somos parte de un proceso de sancionador de parte de la organización fiscalizadora del Estado peruano, en la cual hoy justamente ha sancionado con más de 1000 UITs, que llega a ser más de 5 millones de soles en mi país, pero no es suficiente porque en realidad por parte de la empresa Repsol, en realidad cuando se acerca a la población a dar un informe técnico, ambiental y social, te habla muy bonito. Pero la Asociación de Pescadores Artesanales de Aukayama, que está en un proceso, en una audiencia, en paz, donde están todo el mecanismo donde se pueden ellos defender, ellos te niegan absolutamente todo, que ellos no son responsables, que eso no fue una falta de mantenimiento, sino esto fue un acto de medio natural. Si fuera así, entonces todos los oleoductos que están bajo el mar hubieran roto. Es básicamente lógico. Por el lado en estas audiencias yo quiero hablar un poco y en realidad es que es lamentable porque ellos no quieren que la sociedad civil, como parte del organismo que somos asociaciones, organizaciones ya sea ambientalistas o sociales, no quieren que participen porque no les conviene, obviamente. Últimamente decidieron no hablar más, no expresarse más, pero eso no quiere decir que el Estado fiscalizador tenga que agarrar y seguir el proceso, porque el proceso tiene que continuar, tiene que hacerse justicia. Lamentablemente tarda, pero en ese tardío, en ese problema, muchas personas tienen, digamos que, necesidades, carencias, y el Estado tiene que estar presente ahí. El Estado tiene que hacer fuerza a nuestros derechos como seres humanos y también a los derechos del ecosistema y el medio natural, como son la flora y la fauna en todo su esplendor. En esa línea quiero expresarme también que, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, que está acá, sí, bien es cierto, nos respondió después de 2 meses, cuando estábamos y aún seguimos en estado de emergencia. En Aukayama, que es uno de los 5 distritos, dañado en más de 18.000 metros cuadrados y en línea recta, digámoslo así, más de 100 kilómetros. Seguimos en estado de emergencia. Defensoría del Pueblo, parte del Estado, demoró 2 meses en respondernos nuestra carta y en realidad fue 2 meses de mucha lucha y mucha presión, muchos caídos. Este foro me enseña bastante y me enseña que en realidad las empresas como Repsol, la empresa española, hay una muy aledaña en Chancay, como es un megapuerto inmenso que crea conflictos internos. Antes de venir acá, a un luchador social le pusieron una bomba y un marco floral. Que paz descanse, señor Poma. ¿Qué quiere decir eso? Que los intereses económicos de estas grandes empresas están por encima de la vida de un ser humano. Yo, acá que está Defensoría del Pueblo, quiero decir que al pueblo de Chancay, Los Álamos, Santa Rosa, El Cascajo, que se rajan sus casas, ¿dónde está la defensa? Esa es inmediata. Para hacer un bypass, el Estado no ha evaluado el impacto ambiental,
para poder realizar este tipo de proyectos? Repsol, ¿qué me trae como consecuencia yo a mis 24 años? Mi abuelo tiene más de 80 años aproximadamente y él vino acá a esa tierra Chacrimara, Okayama, y ha gozado de buena pesca. Pero yo, y quizás mis hijos ya no sé cuántos años va a pasar para que se pueda tener una rehabilitación sin antes tener una limpieza que normalmente ahorita está siendo natural en los espacios que sí puede ser posible, porque la empresa no lo está haciendo. Está poniendo, si bien es cierto, empresas terceras, concesionarias para que pueda limpiar, pero van y están sentados y cumplen su hora y les pagan y ya. Pero la empresa, en sus medios virtuales, mediante redes sociales, ellos graban lo que les conviene y eso es lo que ponen. Cuando yo les ponía en esos comentarios los videos, me bloquearon de todas las redes sociales y yo no los puedo comentar. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque es su imagen institucional más que el dinero. Porque cuando ellos salen a hablar, ellos no escatiman en gastos, pero la realidad es otra. No solamente se trata de indemnización o solamente de tratar de reclamar tus derechos básicos, porque los derechos como líderes, defensores del ecosistema, del medio natural y de los derechos humanos, tenemos que también tener respaldo del Estado básicamente, porque el Estado está hecho para servir al pueblo, no servirse a sí mismo. Entonces, también quisiera tener una autocrítica y que puede intervenir, por ejemplo, gracias a Cooperación IERI, que es de la nacionalidad donde yo pertenezco, pudieron ayudarnos y también mandamos una carta a la Comisión de Derechos Internacionales de los Derechos Humanos, que está acá presente, también se le mandó un documento. Nosotros necesitamos fuerza, porque si bien es cierto, somos una agrupación, una asociación de 41 personas que estamos al frente de todo esto, ante el Estado, que gracias a Dios, por parte de OEFA, nos pudieron recibir. Y en el estatuto nuestro está la defensa al ecosistema y a nuestros derechos humanos. Que no cualquier empresa puede venir y derramar un poco de petróleo o una gran cantidad de petróleo y hacerse los locos y solamente darte unos cuantos pesos, unos cuantos soles. No debería ser así. Y creo yo que hoy, siendo ya 6 meses, quisiera invitarles en realidad, hoy que traemos arengas, fotografías de parte de Ancón, de Ventanilla, Santa Rosa, Chancay, y hacer fuerza y hacer frente al menos ante las redes sociales que estamos presentes. Todos los líderes y que están acá, y agradecer nuevamente por todas estas enseñanzas. Gracias. Y bueno, pesca sí, petróleo no. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Creo que es bien importante también entender qué funciona, qué no funciona y qué hace falta fortalecer, ¿no? en estos mecanismos de acceso a la justicia, rendición de cuentas, a remedio, y también, pues, lamentablemente, las limitaciones y los alcances desde los organismos internacionales y regionales y también nacionales, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo tu testimonio y tu presencia aquí en el foro, que es fundamental. Le pasaría entonces ahora la voz a la colega Evelyn Meneses Álvarez, del Punto Nacional de Contacto de Brasil. ¿Você vai falar portugués? Então, hay interpretación, va a hablar en portugués. ¿Sí? Por favor. Hola, buenas tardes. Entonces, muchas gracias a las Naciones Unidas por la invitación y la OCDE por coordinar esa participación. Saludo a mis compañeros expositores y voy a seguir mi intervención en portugués, pues si quieren utilizar los auriculares. Bom, boa tarde a todos. Como a Fernanda comentou, eu sou uma das representantes dos 50 pontos de contato nacionais que a gente tem no mundo, dessas diretrizes da OCDE para as multinacionais. E eu vou trazer a perspectiva dos PCNs de como é que eles podem auxiliar a impulsionar a transparência e a divulgação e, assim, dar suporte aos processos de prestação de contas. Não sei se todos aqui conhecem, mas as diretrizes são o principal instrumento de conduta empresarial responsável que a gente tem hoje, junto com os princípios orientadores da ONU e a Declaração Tripartite da OIT. E a gente tem uma obrigação dos estados aderentes de promover essas diretrizes e estabelecer os pontos de contato nacionais, mas por parte das empresas o cumprimento é voluntário, que traz alguns desafios, como a gente estava conversando aqui hoje.
ela é diferente da declaração da OIT e dos princípios orientadores da ONU por ser bastante abrangente. Então, a gente tem ali uma série de capítulos que passam por direitos humanos e divulgação, mas também por meio ambiente, anticorrupção, interesses do consumidor, ciência e tecnologia, tributação, enfim, é algo de fato bem abrangente. Mas como essa sessão é focada em transparência, eu quero chamar a atenção para o capítulo 3 das diretrizes, que é um capítulo de divulgação e transparência, em que a gente tem ali algumas recomendações para as empresas nessa área. As primeiras são de que elas divulguem informações sobre as atividades, a estrutura, a gestão, a situação financeira, mas nós temos também recomendações relacionadas à conduta empresarial responsável, que as empresas divulguem suas políticas relacionadas aos temas das diretrizes, seus códigos de conduta e também o seu desempenho. A gente escutou bastante aqui no evento que acaba sendo muito texto, né? Muito se fala e pouco se implementa. Então, existe também essa recomendação de que as empresas falem o que elas fazem de verdade. E eu vou comentar daqui a pouco um caso concreto que a gente teve no Brasil, encerrado recentemente, sobre esse tema. Mas avançando um pouquinho mais para falar dos PCNs, como é que a gente pode funcionar como um mecanismo não judicial de resolução de controvérsias. Os PCNs têm um objetivo duplo. O primeiro é divulgar. Então, a gente precisa que todas as partes conheçam, para que as populações atingidas saibam que existe esse mecanismo que elas podem buscar. E a segunda parte é funcionar por meio disso que a gente chama instância específica, que são esses casos, essas denúncias, vamos dizer assim, de forma simplificada, que a gente recebe e tenta ali estabelecer um diálogo entre as partes. Lembrando que é um papel diferente, por exemplo, das instituições nacionais de direitos humanos, porque os PCNs são uma terceira parte neutra. A gente não está defendendo o direito, mas a gente quer estabelecer uma relação de confiança e de diálogo entre a empresa e entre o alegante que trouxe o problema até nós. E aí, para tornar um pouco mais concreto, eu vou exemplificar falando de 2 casos, 2 instâncias específicas que a gente teve recentemente no Brasil. O Brasil é um dos 5 PCNs do mundo que mais tem instâncias. É bem desafiador esse trabalho, mas, enfim, a gente se esforça bastante. Nós temos aqui, hoje, na sessão, a Conectas, que é um dos nossos alegantes, e é bem importante para a gente ter essa relação de confiança. Mas essas instâncias foram relacionadas aos rompimentos das barragens em Brumadinho, Minas Gerais, que é uma parte de mineração bastante importante, vários de vocês devem conhecer o caso. E, além de alegações relacionadas a meio ambiente e direitos humanos, nós tivemos também alegações relacionadas à divulgação. Então, os alegantes queriam que a empresa falasse com quais compromissos ela está comprometida, como é que ela está respondendo a esses compromissos, e trouxeram essa demanda para o PCN. Foram 3 alegações. Em uma delas, houve um acordo fora do PCN, foi encerrada. Nas outras 2, nós oferecemos o que a gente chama de bons ofícios, né, que é para esse processo de mediação. A empresa não aceitou, e aí o PCN, eu chamo a atenção de vocês também, a gente tem esse recurso adicional das recomendações. Então, não é vazio, mesmo que a empresa não queira dialogar, o PCN pode emitir recomendações de como a empresa melhora a sua conduta. E, nesses casos, a maior parte das recomendações que a gente teve foram relacionadas à transparência, e é por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Então, a gente recomendou que a empresa realizasse e divulgasse um relatório sobre a abrangência e eficácia das suas medidas de reparação nos níveis individuais, coletivos e sociais, divulgasse a relação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados aos temas das diretrizes que estavam em questão, e também realizasse e divulgasse um diagnóstico sobre como ela estava se portando para atender as diretrizes. Lá no PCN do Brasil, já estou encerrando, Fernanda, no PCN do Brasil, a gente sempre tem um período de acompanhamento dessas recomendações, então 6 meses depois a empresa nos respondeu. A gente teve a autorização e a íntegra dessa resposta está publicada no nosso site, e lá ela passou todas essas informações solicitadas, links de acesso para o site. Então, eu trouxe esse caso para ilustrar para vocês que os PCNs também podem ser essa via de obter informações das empresas, de cobrar que elas sejam transparentes, divulguem informações, e, desse modo, incentivar, promover essa prestação de contas. Então, finalizo colocando o PCN do Brasil e toda a rede dos PCNs à disposição. Obrigada. Graças, Fernanda.
Obrigada, muito obrigada. Então, vamos passar para outro representante do Brasil também, que não estava no programa. Perdão, não, espera, porque le vou falar a ele, momento. Então, não estava oficialmente no programa, mas temos aqui um representante da Defensoria Pública da União do Brasil, que também trabalhou nesse caso da mineração, desses casos que o PCN também trabalhou. Eu acho que o trabalho que faz o PCN, que faz a Defensoria, pode ser complementar e diferente. Então, eu gostaria de escutar de você, por favor, 5 minutinhos, porque não temos muito tempo, mas se você poderia compartilhar o trabalho que fez a Defensoria nesses casos e também o contato com outros mecanismos. Vamos a seguir em português, não se desconectem. Buenos días a todos y todas. Permita-me também falar em português. ¿Sí? Meu nome é André Ribeiro Porciúncula, eu sou defensor nacional dos direitos humanos, integro a Defensoria Pública da União, que é uma instituição de Estado permanente, que tem independência em relação ao Poder Executivo e que se apresenta por mandato constitucional da nossa Constituição Federal como uma instituição protetora e promotora de direitos humanos. Nós temos duas grandes vertentes de atuação pela Defensoria Pública da União. Uma delas é como um verdadeiro ombudsman, como um fiscal dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e o fazemos através de um diálogo muito constante com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, através do que nós chamamos de advocacy, fazendo uma referência aqui ao direito americano. Então, esse é uma atuação extrajudicial muito grande que fazemos através da Defensoria Nacional dos Direitos Humanos e de 27 defensorias regionais de direitos humanos que estão espalhadas por todo o território nacional. E nesses dois casos citados aqui, em relação a Rio Doce, Brumadinho e Mariana, nós temos um grupo de trabalho que atua em parceria com a sociedade civil. Integramos um observatório do Conselho Nacional de Justiça, também, onde há a discussão sobre o TAC-GOV, que nós chamamos, que foi um termo de ajustamento de conduta para a reparação das vítimas, e atuamos também na via judicial, através de algumas ações civis públicas, em que nós questionamos diversos mecanismos, estándares de reparação nesses casos, principalmente uma matriz de danos fixada pelo Poder Judiciário, que nós entendemos que não atende aos anseios das comunidades afetadas, principalmente das comunidades indígenas, ribeirinhas e dos povos quilombolas, sem falar também dos agricultores e agricultoras de outros setores. Se puderem só me sinalizar o tempo, que eu não marquei. Então, temos essa atuação perante o sistema interamericano de direitos humanos também. Então, sempre que percebemos que dentro do cenário interno não é possível atingir o objetivo da reparação dos direitos humanos, acionamos os mecanismos internacionais. Mês passado, pouco mais de um mês, tivemos a visita do relator especial da ONU para os direitos de liberdade de associação pacífica e de manifestação, e o ponto focal no Brasil para fazer a agenda foi justamente a Defensoria Pública da União e a Defensoria Nacional. E visitamos comunidades periféricas, em sua grande parte nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, onde nós temos um efeito no Brasil, mas também na América Latina, de um racismo estrutural muito grande, que repercute em violência policial, em uma segregação também relacionada à atividade produtiva, ou seja, ao ingresso em postos de trabalho. Por isso aqui também conectando com o tema direitos humanos e empresas, já que nessas comunidades periféricas a atividade ela é essencialmente informal, por conta desse alijamento
da educação formal no Brasil. Então, temos essa atuação nas temáticas também de combate ao racismo estrutural, a alta letalidade policial, as disputas territoriais por territórios indígenas e quilombolas, que também estão diretamente afetados. Em relação à atividade mineral, só para concluir, cito aqui o caso que eu acho que deve ser estudado, que é o caso da Belosan, hoje, através de uma licença de instalação no ecossistema de Volta Grande do Xingu, ecossistema esse já muito afetado por uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte. Também estamos ali nesta temática relacionada a direitos humanos e empresas, e colocamos aqui a Defensoria Pública da União à disposição para esses pontos de contato e para contribuir com os encaminhamentos dessa reunião. Agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias. Pues me parece bien importante también esto que comenta de cómo contribuyen las distintas instituciones nacionales de derechos humanos y las defensorías también a las visitas que realizamos los procedimientos especiales o los comités de tratado, ¿no? Creo que eso también, bueno, el sistema interamericano, que ahorita ya le paso la palabra de una vez a Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué nombre largo. Bienvenida, Soledad Redesca. Y para que nos cuente un poco también desde la perspectiva regional, ¿no? Y también cómo un poco interactuamos el sistema universal, regional y los sistemas nacionales, si te da el tiempo. Buenos días, medios días, buenas tardes a todas y a todos. Disculpen la demora porque las cosas logísticas a veces en esta ciudad y estas cuestas que hay hasta llegar a esta sala se complican. Igual, qué gusto que he podido escuchar a la mayoría de ustedes y qué gusto compartir este panel con personas con tanto compromiso y tanta lucha por los derechos humanos en el ámbito empresarial. Saludar, agradecer, felicitar la celebración del foro en nombre de Redesca, de la Comisión y también del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA, el cual integro y estoy presidiendo también. Una breve nota para comentar lo que es la Redesca, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión Interamericana en toda su historia, precisamente para promover y proteger los derechos DESCA en el continente americano, lo cual hace todo el sentido, ¿verdad? Porque estamos en el continente, en el hemisferio, incluyamos al Caribe, más desigual del planeta, aunque también es uno de los más ricos en bienes naturales y en diversidad cultural del mundo. Y en realidad yo quería empezar por una reflexión, y es que escuchando los distintos paneles e intervenciones, yo pensaba cómo en realidad los DESCA están en el centro de la generalidad de las preocupaciones que se han debatido en este foro. El agua, la alimentación, la salud, la educación, el medio ambiente, los derechos laborales y sindicales, la vivienda, los derechos culturales, etc. Y desde esa mirada holística que nos da nuestro mandato, trabajamos también por la progresividad y no regresividad, con un enfoque de género, con un enfoque de diversidad e interseccionalidad que nos ayuda también a poner el foco en las mujeres, en los pueblos indígenas, afrodescendientes, la población campesina, en las comunidades de primera línea afectadas por el cambio climático, niños, niñas, adolescentes y otras personas con discapacidad, personas adultas mayores, colectivos LGTBIQ+, personas privadas de libertad o un colectivo que es quizá el que más nos preocupa en nuestro mandato, que es el de las personas que viven en la pobreza extrema o en situación de calle, y las personas que defienden el ambiente en una región que es la más peligrosa del mundo para hacerlo. Las empresas, el tema de empresas y derechos humanos viene siendo una línea prioritaria. Bueno, menos mal que no es la chicharra que me anuncia el fin de mi intervención. Es una línea de trabajo prioritaria de mi oficina desde que se fue creada en 2017 y fue un encargo de la Comisión
a su vez de la Asamblea General de la organización, de desarrollar un informe hemisférico, que fue finalmente este informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, en el cual buscamos interamericanizar este tema ya tan desarrollado a través del sistema universal con los principios rectores y otras iniciativas, tomándolos por supuesto como referencia, pero también haciendo una lectura jurídica y de contexto regional en la materia, a partir del marco jurídico tan rico y la jurisprudencia interamericana como de las experiencias y las realidades de nuestra región. Este ha sido un informe que yo no llamaría documento, sino en realidad herramienta que está al servicio de toda la comunidad interamericana para ser trabajado en su implementación vis a vis con las que produce Naciones Unidas, y de hecho esta alianza es cada vez más fuerte y más necesaria, y que trae una serie de estándares, de criterios, de recomendaciones a estados, a empresas y a la OEA, como también organismos financieros internacionales, que me parece que nos proporcionan una hoja de ruta interamericana y urgente que poner en marcha. Así que una primera invitación es a que este documento no se quede en el papel, sino que entre todas y todos veamos de implementarlo. Es como un recurso, es como un mensaje reiterado, ¿verdad? Pero creo que nunca está de más decirlo. Precisamente uno de esos criterios interamericanos fundamentales, en los cuales el primero es la centralidad de la persona y de la dignidad humana, como el medio ambiente, como la consulta previa, libre e informada, que acá el relator, ¿verdad?, también defiende con tanta fuerza, y que el sistema interamericano viene desarrollando unos estándares pues realmente vanguardistas en la materia para nuestros pueblos indígenas, está precisamente entre la rendición de cuentas y efectiva reparación. Y quiero también llamar la atención de este criterio interamericano fundamental tan desarrollado en la jurisprudencia interamericana por ser el tema central de este foro. No voy a entrar a hablarles de las obligaciones y de las recomendaciones, sin embargo sí quiero poner el acento en cómo este primer informe, que es el más omnicomprensivo, el más integral del sistema interamericano hasta la fecha, ha sido muy útil también para la Comisión al momento de buscar dar una respuesta con el apoyo principal de Redesca a los estados americanos frente a la pandemia. Así nuestras resoluciones 1/2020, 4/2020 o la última sobre vacunas contra el COVID-19, en las cuales, por supuesto, el tema empresas y derechos humanos no podía estar sino en el centro de nuestro análisis, pues ha sido fundamental para poder también generar estándares y recomendaciones concretas a los estados americanos y llamar su atención de que frente a la pandemia precisamente tienen la obligación reforzada de mirar hacia las actividades empresariales con enfoque de derechos y de obligaciones de los estados, que se reflejan, como decimos en el informe, también en la conducta y responsabilidad y obligaciones incluso de las empresas. Este informe también nos ha ayudado ahora a generar estándares interamericanos que son pioneros. Hemos desarrollado el primer set de estándares referidos a la cuestión de la emergencia climática y hemos usado con toda intención ese término emergencia y no cambio climático, porque estamos ya llegando muy tarde, y hemos dedicado precisamente uno de los capítulos de esa resolución a desarrollar recomendaciones para los estados y para las empresas interamericanas desde un foco de derechos humanos. Este trabajo que venimos desarrollando en Redesca nos ha permitido también que frente a situaciones como la de Brumadinho, Mariana, y con una parcería, como se fala no Brasil, muy, muy importante con tanto la DPU como el Ministerio Público de Trabajo, como también el propio Estado, la Secretaría de Derechos Humanos, que allá veo también representada, con el fin de pues, procurar ayudar lo más posible al Estado brasileño y sobre todo a las comunidades atingidas frente a esta problemática que no se limita lamentablemente a Brumadinho y Mariana, porque el mapa de Bagagens
que están en peligro en el Brasil es realmente muy preocupante. Lo mismo en cuanto a Perú. Y yo quiero aprovechar que está aquí el compañero Luis Antonio para a través suyo expresar no solo nuestra solidaridad, sino nuestro compromiso más vigoroso con no solo seguir la situación, sino procurar aportar a poner la rendición de cuentas en el centro a partir de nuestros informes sobre empresas y derechos humanos y jurisprudencia interamericana, y también a tratar de ayudar en el diálogo que es necesario llevar adelante entre quienes están más afectados y afectadas por la situación, el medio ambiente que, como bien señalaba, está sufriendo una verdadera tragedia, y todos los sectores involucrados, tanto la empresa como el Estado peruano. De hecho, nuestro comunicado de prensa de 1 de febrero, creo que fue, sobre el tema, hace llamado, y creo que es el primero del sistema que así lo hace, tanto a la empresa Repsol como al propio Estado peruano, porque evidentemente hay responsabilidades compartidas en torno a esta temática. Sigan contando, por favor, con el mandato, y sé que ahora vamos a hablar un poquito antes de que viajes. Sí, y antes de que suene la chicharra, dejar unas reflexiones finales. Y es que tenemos la suerte en América Latina y el Caribe de contar con 2 sistemas internacionales de protección que coexisten, que por eso también están llamados a trabajar y a ser utilizados de una manera creativa, y que también tenemos que entender que estos sistemas internacionales son complementarios y son subsidiarios de las jurisdicciones nacionales y de la acción nacional. Por eso también tenemos que buscar siempre el mayor diálogo y trabajo posible con las instituciones públicas y los estados de la región. Pero no podemos dejar de mencionar cómo el sistema interamericano es uno de los más fuertes, de los reconocidos del derecho internacional comparado. Me refiero, en mis últimos segundos, a la jurisprudencia que el sistema también está desarrollando, y esa jurisprudencia proviene de la Comisión, termina en la Corte con opinión consultiva número 23 sobre medio ambiente y derechos humanos, con casos como el Martina Vera Rojas versus Chile, derecho a la salud, buzos mosquitos versus Honduras, o la fábrica de fuegos artificiales San Antonio de Jesús versus Brasil. Entonces, realmente necesitamos generar cada vez más sinergias entre ambos sistemas, con las jurisdicciones nacionales, y también generar puentes entre actores económicos, con el sistema interamericano, con la sociedad civil. Esto me parece que es muy urgente, y desde Redesca estamos a total disposición también para servir de puente en ese sentido. Sin aire, pero termino antes de que suene la chicharra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, ahora tenemos unos minutos para abrir a sus preguntas o comentarios. Quiero decir 2 cosas en lo que van levantando la mano y mi colega Diego les acerca el micrófono. Una es que estas 3 sentencias que menciona Soledad de la Corte Interamericana refieren a los principios rectores, hacen referencia, son las 3 primeras y únicas sentencias que tenemos, pero bien importante que ya se empiezan a hacer referencia a los principios rectores en sentencias de la Corte. Y lo otro es que tenemos un relator especial en materia, en derechos de los pueblos indígenas de América Latina, ¿no? Que creo que también es importantísimo eso, pues por composición el grupo de trabajo siempre tiene a alguien de América Latina, en este caso soy yo, pero digo, creo que tenemos oportunidades de hacer cosas como en conjunto en la región. Adelante, por favor. Fernanda, gracias por las exposiciones que traen un balanzo de los mecanismos universales, regionales, nacionales, e a fala de Luiz que mostra a insuficiência de todos estes. Então, minha pergunta seria se não seria necessário avançarmos para um tratado vinculante para o tema de empresas de direitos humanos e também a criação de um mecanismo novo para isto, ou que o Conselho de Direitos Humanos amplie seu rol como se estão propondo para que as INHs lo hagan. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Salvatierra, soy presidente del Consejo de Pueblo Atacameño en el país Chile, en la región de Antofagasta, en el desierto más árido del mundo. Primero que nada quiero manifestar mi sentir con nuestro hermano Luis, y creo que hemos hablado mucho de nosotros, hemos hablado mucho de las empresas, pero hay alguien quien se los permite eso, que son los estados. Quisiera recoger ayer unas palabras del panel de energía, que no me acuerdo del título completo, en donde un hermano también del Perú que acompañó a nuestro hermano Luis
en búsqueda de justicia. ¿Dónde la podemos encontrar? Había recorrido, parece, todas las instancias llegando a Washington. Pero lo que se queda en quienes toman las decisiones, que se le entra por un lado de la oreja y se le sale por el otro lado de la oreja. Entonces creo que aquí hay que adquirir un compromiso urgente. Todos estamos conscientes de la problemática global que nos está afectando hoy en día, sobre todo relacionados a los recursos, que pareciera que está orientado a entregar un valor económico para la subsistencia, pero por el otro lado nos está matando. Yo no sé si vamos a vivir de dinero electrónico en algunos años más. Creo que hoy día está en riesgo el oxígeno, el agua, y he escuchado por ahí que también con toda esta contaminación el cambio climático. Por lo tanto, mi llamado es hacerse cargo hoy día urgentemente de las demandas colectivas de los pueblos indígenas, que creo que nos acercamos más y que tenemos todavía aún no los han logrado quitar ese buen vivir, y vivir que lo queremos proyectar a toda la humanidad, porque lo que nos reclamamos que hacemos hoy no es solo para nosotros, sino que es para vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, soy Rigoberto Juárez, Anjobal. Como aquí se trata de ver también las apuestas nuestras, recomendaciones nuestras o planteamientos nuestros en cuanto a que estos mecanismos funcionen, ¿verdad? Yo creo que hay bastantes mecanismos hasta ahora. Sin embargo, ¿cómo hacerlas funcional? Creo que todavía no son funcionales. Por ejemplo, la CIDH ha resuelto varias cuestiones, pero ¿cómo hacer para que los estados los adopten? La semana antepasada, el señor presidente de la República casi que le fue a regañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Es una vergüenza para un país, un presidente de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo hacerlas funcional para que entonces sí, de verdad, rindan cuentas? Nosotros hemos saludado la acción de los relatores, de los mecanismos, pero cómo los estados y las empresas rindan cuentas efectivamente. Creo que por ahí debemos de ir, porque ya las discusiones nos están llevando como que a proponer acciones muy urgentes. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, disculpe. Obrigado. Permite português? Sim, por favor. Nós estamos passando por processo de flexibilização geral dos agrotóxicos nas Américas. Tudo que não é permitido em outras regiões aqui nas Américas tem acontecido com muita facilidade. E também pelo processo também de fragilização dos órgãos de defesa dos direitos humanos. Eu falando um pouquinho do Brasil, hoje o Ministério Público, a DPU, todos esses órgãos vivem sob constante ameaça do sistema, do Estado brasileiro. Então, às vezes eu até fico com medo de fazer uma denúncia no Ministério Público, porque o Ministério Público também está tão fragmentado, tão fragilizado, tendo visto o processo colocado. E aí minha recomendação é que, a partir disso, a gente construa pactos em que as empresas sejam punidas de maneira mais severas e muitas vezes até caçando seu CNPJ, caso aconteça assassinatos, ataques ao meio ambiente. Eu acredito que a gente precisa ter ações eficazes também para coibir, e muitas vezes quando o Estado incentiva essas ações. Una más, ok. Sí, buenas tardes, saludarlos. Una recomendación importante es fortalecer las veedurías internacionales y el fortalecimiento democrático para el fortalecimiento de los estados, porque el poco tiempo de la gobernación del gobierno de un presidente, en el caso de América Latina, que son ejecutivos,
no permite darle estabilidad al Estado y eso está desprestigiando la capacidad de creación de empresas públicas y está generando la sustentabilidad de que la empresa privada vale más que la empresa pública, cuando sería más viable la empresa privada, obviamente sin excluir la empresa pública, obviamente sin excluir la empresa privada. Entonces, le sugiero también empezar unos diálogos con los países que tienen los paraísos fiscales, porque eso está generando enormes problemas al interior de los países que no tienen paraísos fiscales y que están buscando unas economías estables, pero eso está generando mucha muerte en muchos países por los negocios ilegales. Y en caso de los territorios indígenas está afectando mucho la frontera. Entonces, sería una recomendación. Y una última recomendación es que se constituyan veedurías internacionales, redes, lo que sea, para fortalecer en contra de la corrupción de los estados, porque ya a veces la gente no puede hablar por la alta inseguridad que hay al interior de muchas regiones y de muchos territorios. Es como las recomendaciones que hago. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar, entonces una reflexión muy rápida. Sobre el tratado, el grupo de trabajo apoya el proceso del tratado, o sea, es complementario, distintos esfuerzos. ¿Qué va a resultar de eso? ¿Qué mecanismo se va a generar? Creo que es una gran pregunta que tenemos todos y todas. ¿Va a ser un órgano de tratado como los que compartía Francisco? Pues ahí la efectividad, ¿no? o las posibilidades, el alcance, tiene un límite. ¿Va a ser una corte? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a salir de ahí, ¿no? Entonces, eso es una pregunta y de eso depende un poco el acceso a remedio o a justicia a través de ese mecanismo. Entonces, es complejo, ¿no? Y como una reflexión mía muy cortita, en general de los comentarios, creo que pues hay que fortalecer, para empezar, la división de los tres poderes del Estado y los tres poderes del Estado, porque son mecanismos de balance dentro de los propios estados, ¿no? Necesitamos sistemas de justicia fuertes, bien diferenciados del Ejecutivo, bien diferenciados del Legislativo, ¿sí? Y con suficiente, otra vez, fortaleza institucional, presupuestos, independencia, etcétera, ¿no? Y también desde los mecanismos internacionales y regionales, pues continuar con el trabajo que estamos haciendo y ojalá tuviéramos, la verdad, más presupuesto, más herramientas, lo dejo colocado así, ¿no? Realmente dentro del sistema de Naciones Unidas, derechos humanos tiene un 3% del presupuesto global, es muy poquito. Entonces, casi que hacemos magia con lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que fortalecer todos los sistemas como en conjunto, como garantes o como vigilantes, creo que algo así comentaban por ahí una palabra, estoy hablando en portuñol ya. Creo que es complementario y por supuesto el rol de la sociedad civil también es clave, de las comunidades organizadas como ciudadanía vigilante también, ¿no? Francisco, ¿algún comentario final? Ahora sí que en 3 minutos se nos van los intérpretes y bueno, la comida. Entonces hay que apurar. Yo solo quisiera decirles de que en el mandato de la relatoría está el fortalecimiento de la coordinación entre los mandatos universales y regionales. Y de ahí que colaboramos con la Comisión y con la Corte Interamericana. Y solo para decirles un dato bastante grande, y es de que con diferentes mandatos hemos mandado más o menos como 50 comunicaciones en un año en conjunto, firmado por varios relatores especiales. Entonces yo creo que eso es bastante y bueno, hay mucho que decir, pero muy poco tiempo. Gracias. Bueno, sí, quisiera recargar que estamos afuera en espera, si nos pueden apoyar para hacer un mensaje a 6 meses de derrame de petróleo en Perú. Gracias. De logo agradecer novamente pela oportunidade de falar aqui no fórum e dizer que a luta por direitos humanos, ela não é uma luta fácil. As forças governamentais, empresariais, os dilemas morais colocados em conflito, eles são gigantescos, mas o fortalecimento das instituições de Estado e da sociedade civil é fundamental para que alcancemos uma sociedade mais justa, igual, equânime. E esse é um grande objetivo, é um valor universal comum. Logo, essa é uma visão apartidária que temos que levar através de educação em direitos humanos. Então, novamente, obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Vou usar esses últimos 30 segundos para um convite. Nós falamos muito no evento sobre o papel dos planos de ação em direitos humanos em empresas e em conduta empresarial responsável. No Brasil, a gente tem os 2 processos correndo em paralelo. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos está preparando para lançar a linha de base do plano do NEP, né, do PAN, em espanhol. E nós, no Ministério da Economia, por meio do Comitê de Investimentos, estamos lançando, essa semana foi lançada uma consulta pública para a elaboração desse plano de ação mais amplo em conduta empresarial responsável. Como temos vários brasileiros aqui na sessão e nos assistindo, aproveito para convidar para que entrem lá no nosso site, participem da consulta e nos auxiliem a construir, a fortalecer a conduta empresarial responsável no Brasil. Muchas gracias. Obrigada. Sí, quisiera referirme al caso de Repsol y decirle a Luis que en verdad la Defensoría del Pueblo está trabajando el tema desde el primer día. Lamento que tal vez una respuesta a una carta haya demorado mucho, pero eso no significa que no estemos interviniendo en muchos frentes. Para decirles 3 ideas, lo precario que es el Estado peruano para intervenir en el caso. Al día de hoy, el Estado peruano no tiene el listado final de los afectados por el desastre ambiental. Número 1. ¿Y por qué no lo tiene? Porque la visión del Estado era, bueno, esta es una responsabilidad de la empresa y la empresa se encargará, pero no podemos dejarle a la empresa que la empresa por sí sola se encargue de los afectados cuando estamos hablando de un desastre de esta naturaleza. La Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno que el gobierno liderara la identificación de los afectados y al principio no se entendía bien la lógica, pero al final eso se está haciendo y por eso nosotros estamos insistiendo al gobierno que obviamente en trabajo con los propios pescadores y con otros afectados, porque estamos hablando de varios grupos de pescadores. Aucayama es una zona muy afectada, pero no es la única. Estamos hablando de muchos grupos de pescadores, 5 distritos, y estamos hablando no solo de pescadores, hay otros grupos también humanos, entonces estamos hablando de un desastre que muestra de cuerpo entero las graves limitaciones que tiene un Estado para poder proteger a las personas. Entonces, la Defensoría del Pueblo está comprometida, sigamos dialogando y además, obviamente, ya vamos a tener el contacto, pero yo quiero insistir que, por ejemplo, si no hay recursos para acompañar a las 5 federaciones de pescadores, ahí vamos a tener un grave problema porque estamos recién en las primeras semanas y esto tiene una magnitud muy grande y necesitamos que haya realmente recursos para que tengan el debido asesoramiento que se requiere. Varios grupos, no solamente Aucayama. Gracias. Gracias. Bueno, 20, ya me sacó 10. Bueno, entonces 2 segundos por cada uno de los 4 puntos que quiero mencionar. Tanto a Perú como a Brumadinho, en el marco de los comunicados de prensa del mandato, también solicitamos la posibilidad de una visita y esto sería muy importante, así que lo dejo también en este foro. Tratado vinculante, creo que precisamente este informe y el enfoque que tiene, que incluye temas espinosos como es la extraterritorialidad, como es, por ejemplo, nuestra recomendación de adoptar legislación que imponga disposiciones vinculantes sobre el deber de debida diligencia empresarial o asegurar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte de las empresas de manera efectiva y vinculante puede ser de ayuda y estamos a disposición para seguir trabajando con ustedes. Y ya me vuelve a faltar el aire. Muchísimas gracias y seguimos conversando. Muchísimas gracias a todas y todos también por su escucha atenta. A quienes hicieron recomendaciones desde la audiencia están anotadas, por eso estaba escribiendo. Creo que siempre es importante también escuchar de ustedes que sigamos trabajando duro para mejorar la efectividad de nuestro trabajo. Y me quedo con algo que decía Alicia, a veces parece que no estamos haciendo nada, porque hay procesos que son, por ejemplo, privados, ¿no? Y hay procesos que son largos. Estamos trabajando sin descanso, en nuestro caso de manera voluntaria además, porque no sé si saben que los procedimientos especiales somos voluntarios. Entonces,
no siempre podemos estar diciendo públicamente qué está en marcha, pero definitivamente hay un compromiso de trabajo para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia en estos casos de empresas y derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y todos. Almorzar y 1:40 a las otras sesiones. Gracias.